Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este jueves 12 de agosto en el programa OnePlus TV. Las marchas y jornadas de protesta no son novedad en el país, sino más bien una constante. Es un derecho constitucional y realizadas de forma pacífica constituyen una forma de hacerse escuchar ante el oficialismo. Lo que llama la atención es la recurrencia de las viejas consignas, por no decir los viejos rostros, el tono amenazante y la advertencia de un nuevo octubre de 2019, como se escuchó anoche en un noticiero, cuando el gobierno no ha cumplido siquiera los primeros 100 días de gestión y ha manifestado su intención de manejar una política de brazos abiertos y diálogo permanente. Sobre este tema estaremos conversando con el presidente de la Central Única de Trabajadores en pocos segundos. Luego, con la doctora Elisa Odaray Morán, conversaremos sobre aspectos mineros en el país, actividad a la que el presidente ha anunciado todo su apoyo. En nuestro espacio editorial, Rosalía Arteaga, expresidente de Ecuador, nos dice bien por los deportistas. Vamos entonces de inmediato, como son las 7:07, con el abogado Richard Gómez. Él es presidente de la CUT y de FEDELEC, secretario general del Comité de Empresa del CNEL, Empresa Pública, abogado asesor laboral. Veo que está en su vehículo. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, es una agrupación sindical, ¿verdad?, que nació como proyecto político en su momento de Alianza País. Fueron muy fuertes durante el gobierno del presidente Moreno. En el 2020, si no me equivoco, en mayo inclusive, hicieron reclamos muy fuertes a esa presidencia. Hoy, en cambio, no están participando de las marchas convocadas por organizaciones sociales, especialmente FUT y la CONAIE. ¿Por qué? ¿Cuál es su visión? Ustedes en un comunicado dijeron anticipadamente que no se iban a adherir. Sí, bueno, primero saludar, buenos días y gracias por el espacio. Gracias. Un saludo al pueblo ecuatoriano. No, a usted. La Central Unitaria de Trabajadores es una organización de tercer grado, conformada esta central sindical por federaciones, comités de empresa y sindicatos que tenemos mucha trayectoria en el país, como por ejemplo la Federación de Trabajadores Eléctricos con más de 50 años de historia en el movimiento sindical. Algún día estuvimos en el Frente Unitario y decidimos separarnos justamente por cosas como la que ocurre en el día de hoy. Unos pocos actores políticos más que sindicales que no representan a la clase trabajadora toman el nombre de los trabajadores y llaman a protestar a un gobierno con menos de 80 días en el poder, lo que significa realmente que la agenda no es gremial, la agenda no es por los intereses de los trabajadores, una agenda netamente de carácter político. En ese sentido, la CUT manifiesta que efectivamente hay problemas en el sector laboral y esos problemas no hay que desconocerlos, hay que tratarlos, hay que discutirlos. Pero nosotros, durante años, hemos coincidido dentro de la Central Unitaria de Trabajadores, la organización más grande de este país, que el diálogo es la herramienta para poder discutir y para poder procesar estas reclamaciones o estos problemas que hay en todos los sectores. Así lo hemos expresado a través de un comunicado. En días anteriores hemos hablado con la ministra de Gobierno, le hemos planteado la necesidad de armar mesas de trabajo por sectores para ir y definiendo y solucionando los problemas heredados por el gobierno de Guillermo Lasso. Porque no es que los problemas han aparecido en este gobierno, los problemas ya estaban. Y yo creo que inclusive hay que pegarnos un baño de verdades, porque por ejemplo en el caso de la vacunación ha sido exitoso el plan de gobierno. ¿Cómo no creer en el gobierno nacional cuando el plan de vacunación ha sido un éxito y nuestros compañeros a diferentes sectores ya han sido vacunados al día de hoy, privilegiando la vida antes de cualquier situación? Entonces, la CUT ratifica ese respaldo a lo bueno y a lo positivo como el plan de vacunación y su determinación para dialogar sobre los problemas nacionales. Abogado, uno pensaría que esa es la forma de actuar en estos momentos. El gobierno ayer apenas cumplía 79 días de funciones, mientras que hay un llamado al diálogo. Por lo visto, ustedes ya han comenzado a tener ese diálogo con la ministra de Gobierno. ¿Esto se ha dado con otros gobiernos? ¿Por qué le pregunto? Porque parecería que aquí sí existe una verdadera intención. Siempre dicen, dialoguemos, no nos vayamos a las calles, etcétera, desde el oficialismo, pero no se dan esos diálogos, por lo menos
suelen ser en muchas ocasiones, cuando hay el encuentro, diálogos de sordos. O sea, cada uno pone su posición, pero no llegan realmente a ningún lado. ¿Qué es lo que esperan ustedes con estas conversaciones a futuro lograr? Bueno, primero ratificarles nuestra preocupación también, que lo hemos expresado a la señora ministra, de que no sea como el gobierno, los gobiernos anteriores, que nos han llamado, nos hemos sentado en Carondelet, hemos conversado de todo, pero no se ha solucionado nada. Entonces hay un compromiso, yo creo que muy férreo. Yo confío mucho y nosotros decidimos en la segunda vuelta firmar un acuerdo con el candidato, en ese entonces hoy presidente de la República, Guillermo Lasso. Fuimos la única central sindical que respaldó el cambio en este país, y en ese sentido tenemos la obligación moral y con nuestras bases de sentarnos en una mesa a discutir los temas. Ya cómo los procesemos, yo creo que ese dependerá de la habilidad que tengamos entre las partes para deponer actitudes y poder consensuar, siempre privilegiando los intereses nacionales y no por sectores. Yo creo que después del plan de vacunación, el tema más urgente es la necesidad de que haya empleo en este país. Vemos con mucho dolor cómo hay compañeros profesionales, buenos técnicos, que no tienen trabajo en este país. La clase obrera está golpeada porque fueron despedidos en el tema de la pandemia, en la época de la pandemia. Se acrecentó más la pobreza en el país, y esos son temas que nos invitan a todos los ecuatorianos, independientemente del sector que representemos, a sumar esfuerzos para lograr que justamente las políticas públicas vayan encaminadas hacia esos sectores. El tema de la seguridad social también nos preocupa, y es un tema que lo hemos dejado sentado también en la mesa y que lo hablaremos con el presidente apenas nos convoque a una reunión, porque el diálogo debe primar en este país, el raciocinio debe primar. Todos los países del mundo han sido afectados por el tema de la pandemia, y todos han dialogado. Lamentablemente aquí en el Ecuador, un país tan chiquito, a veces se privilegia los intereses políticos o sectarios y no los intereses del país. En ese contexto, la CUT también está preocupada de que el diálogo sea un diálogo propositivo y que demande y que exija soluciones a todos los que formamos parte de ese diálogo ante el país, y que se digan los resultados del diálogo han ido encaminados en esto o en aquello, y que esto sea trasladado en reformas legales o en políticas públicas en beneficio del Ecuador. Efectivamente, el diagnóstico que usted hace compartimos todos, efectivamente, y todos queremos sacar el país adelante. Incluso nos llama la atención que hay algunas propuestas que son bastante innovadoras de parte del gobierno, y creo que también hay una invitación a pensar, como se dice comúnmente, fuera de la caja. Sin embargo, en las movilizaciones de ayer se recurrió a las viejas consignas, a decir lo mismo, por ejemplo, que se va a luchar contra las políticas neoliberales, pero justamente por esas políticas fue que votó mayoritariamente la población. Por otro lado, dice Leonidas Diza que no pretende amedrentar al gobierno, pero ¿cómo llamar estas exigencias a trocha y mocha al gobierno? A la vez que incluso ayer se escuchó una amenaza de que habrá un nuevo octubre del 2019, habrá un evento parecido a ese. ¿Cómo evaluar este tipo de cosas que pareciera que el tiempo no ha pasado para algunas dirigencias sindicales? Yo coincido con lo que coincidimos los trabajadores. Hay voceros que dicen representar a los trabajadores, pero que el día de ayer se los vio muy desgastados. En Guayaquil, al final del día, creo que salieron 100 personas, en Quito no más de 500 personas. O sea, no pueden hablar ellos a nombre de millones de ecuatorianos que viven en este país, que necesitan trabajar, que mandan soluciones, que tenemos problemas también, pero que requerimos de otra estrategia para solucionarlo. Cerrando carreteras, a mis hermanos agricultores que los veía, yo también tengo aquí en el Guayas, pues cada uno, a veces tenemos familia en el campo, y sabemos lo que pasa con el precio del arroz, sabemos el precio no es un problema de ahora, es un problema de muchos años atrás, que el gobierno tiene, creo que la firmeza y la interesa para poder solucionarlo. Démosles el tiempo al tiempo, pero no cuestionemos nuestros puntos cuando primero el gobierno le ha privilegiado, el plan de vacunación, que creo que es el tema más importante para poder acelerar el camino justamente al desarrollo del país. Entonces yo creo que el discurso de ellos ya no cala, y tanto no cala que las marchas del día de ayer fueron un total fracaso, porque no tienen el apoyo de los trabajadores, no tienen el apoyo popular. La mayor parte del Ecuador razona y sabe que este gobierno no tiene ni 80 días, que ha cumplido con el plan de vacunación, que hay problemas que hay que solucionarse, pero la gente le apuesta al diálogo. Eso es lo importante del día de ayer, que el pueblo ecuatoriano... ¿Por qué usted lo tilda de un total fracaso? ¿Por el número de participantes?
Porque en el sector, por ejemplo, en el movimiento obrero, mi estimada, hay por lo menos más de 1.500 organizaciones y si usted lo multiplica por 30 por lo menos que debería tener cada gremio, debería haber un número significativo de personas el día de ayer. Pero no estuvo el sector eléctrico, no estuvo el sector petrolero, no estuvieron los choferes, no estuvieron los Ok, transportistas, no estuvieron los maestros, no ok. estuvieron la mayor parte de los sectores que somos miles de trabajadores, no estuvimos en las calles. Ayer hubo un grupo minúsculo, creo que bastante ideológico el tema, porque hablan de neoliberalismo. Escuchaba a un pseudo dirigente ayer que decía que no, para crear empleo se necesita voluntad política. O sea, si el presidente mañana dice yo tengo la voluntad política de crear empleo, entonces mañana aparecen 100.000 empleos. O sea, parece que es un poco de ignorancia mezclada con, yo creo que radicalidad y con ideología, y con eso no come el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano necesita respuestas y para crear empleo Ya, se necesitan acciones conjuntas. abogado, tanto ustedes como vi un comunicado también del Comité de Empresa de Trabajadores del Ministerio de Educación, sospechan que detrás de estas marchas hay otros intereses inconfesables, como dicen, de quienes en el pasado llevaron al país a pasar días de violencia y pérdidas económicas. Estoy citando lo que ustedes ponen en los comunicados. ¿Cuáles Sí, son sí, estos intereses nos, inconfesables? nos parece una estrategia política porque, mire, por ejemplo, lo que pasó en Guayas, que eso no tiene que ver con los trabajadores, con los hermanos agricultores. El que convoca una de esas movilizaciones, no me refiero al resto, porque hay grandes dirigentes ahí que yo sé que están preocupados por su gente y creo que es hasta legítimo de alguna manera el hecho de los reclamos que hacen ellos. Pero hay uno sobre todo que activa ahí, que fue y se autodeclaró candidato a la presidencia de la República y buscaba en las elecciones pasadas, decía cualquier partido que me diga para yo poderme candidatizar por ese partido. Entonces mezclamos lo político porque ya se vienen las elecciones seccionales y hay algunos que tienen Uh -huh, intereses políticos. Es normal, uh pero -huh. no cautivar ahí. A eso es lo que nos referimos. Todo el Pero mundo eso tiene. no es inconfesable. Bueno, esa es una legítima ambición que puede tener cualquier persona, pero ustedes hablan de intereses inconfesables. Eso es una alerta mayor. Sí, yo creo que, bueno, ese comunicado lo sacó el compañero Edwin Salazar. Nosotros hemos conversado al interior de la CUT, él también es parte, es primer vicepresidente de la CUT, y tenemos claro, o sea, ya tenemos experiencia en esto. Venimos desde muy abajo del movimiento sindical hasta ahora que lideramos una central tan importante, la más grande de este país, y sabemos que detrás de ellos, detrás de esas movilizaciones muy pequeñas, que yo las tildo de fracaso, porque no tienen el respaldo popular, se guardan algunos intereses sectarios de parte de ellos. Y eso es lo que provocó la ruptura del FUT años atrás. Usted decía en la Okay. introducción que la formó Alianza País. No, la CUT la formamos los trabajadores. Yo soy dirigente del sector eléctrico y soy presidente de una federación desde el año 2005, de la Federación de Trabajadores Eléctricos. Uh -huh, Yo, cuando uh creé la -huh, CUT, yo ya era dirigente sindical. A mí Correa no me hizo dirigente. Nosotros lo que hicimos uh en -huh. ese gobierno, se creó la CUT, nos dieron la facilidad, debo reconocerlo, así como al señor Arciniegas se le dio la facilidad para que construya la Confederación Sindical del Ecuador y al compañero Marcelo Solórzano la Confederación de Trabajadores del Sector Público. O sea, fueron tres centrales sindicales que se crearon en ese gobierno. Sin embargo, la CUT es la que ha tenido el protagonismo mayor porque estamos los sectores más fuertes sindicalizados de este país, que ayer ¿Cuál, no plegamos y que le apostamos al diálogo. ok, rápidamente, ¿cuál es su posición frente a la focalización al subsidio de los combustibles, por ejemplo? Bueno, nosotros suscribimos un acuerdo como CUT con todo el sector de la transportación terrestre del Ecuador. Creemos fundamentalmente y conocemos por parte de ellos que nos han informado de manera muy técnica y muy clara, y así lo estarán haciendo con el gobierno seguramente, de que el precio de los combustibles tiene un peso fuerte dentro de los costos de la canasta, como le llaman ellos, del transporte. Y en ese marco, la focalización debe ir orientada, y lo hemos hecho públicamente, lo hemos dicho al presidente, de que eso debe estar focalizado justamente al transporte público para no afectar el tema del pasaje. Yo quiero reconocer en los compañeros transportistas que para ellos fuera fácil, ¿no? Subimos el combustible, suben los pasajes, pero ellos no están en esa lógica. Ellos venían luchando para conversar con el gobierno y están sentados hoy para justamente focalizarles a ellos el subsidio con la finalidad de que los pasajes no se incrementen, que por cierto no se han incrementado en los últimos 20 años. Y por el otro lado está también el transporte comercial, me refiero al transporte pesado, a las camionetas, a los transportes escolares, que si le suben el combustible, ellos lo que van a hacer es trasladar, fuera lo fácil, trasladar ese costo a los clientes, que son los ecuatorianos. Entonces se busca también de nuestra parte que se focalice a ese sector del transporte terrestre comercial, como lo define la ley de tránsito, para que esos sectores sean los que estén focalizados. El resto del país yo creo que tiene que asumir justamente el costo
de lo que cuesta el combustible en estos momentos para quienes tienen un vehículo, tratando de ayudar a los que menos tienen, mi estimada, porque ese ahorro que hace el gobierno debe ir destinado, como decía el presidente, a las personas que tienen desnutrición infantil y al 33% de pobres que lamentablemente tiene el Ecuador en estos momentos. Bueno, me hubiera gustado seguir conversando con usted algunos temas puntuales como el impulso al sector minero, petrolero, la ley orgánica de educación intercultural, la flexibilización laboral, en fin. Sin embargo, el tiempo me quedó corto y ya me están reclamando desde producción. Espero que haya una próxima oportunidad y sobre todo que nos deje conocer sobre estas conversaciones que se van a mantener con el gobierno y su avance en ese sentido. Quiero agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros y espero que haya una próxima oportunidad, abogado. Muchas gracias y a las órdenes siempre.